Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la cuarta sesión del curso virtual de oratoria. Les habla el profesor Natán Apaza y hoy nuestro tema es elementos paraverbales de la oralidad, parte número 2. Nuestro propósito es conocer los elementos paraverbales relacionados al uso de nuestra voz, con el fin de desarrollar nuestra habilidad del habla. Para ello, realizaremos un discurso sobre los protocolos que debemos seguir al volver a casa, con el fin de evitar el contagio del coronavirus a nuestra familia, y nos evaluaremos con la rúbrica de la oratoria. Los elementos paraverbales que vamos a aprender en esta semana son los siguientes: el volumen de nuestra voz, la entonación y el ritmo de nuestra voz. ¿Qué es el volumen de la voz? El volumen es la intensidad auditiva con que un sonido es proyectado. Se trata de un factor clave para lograr una exposición oral eficaz, pues es uno de los impedimentos más comunes entre el emisor y sus interlocutores. De esta forma, hay diferentes maneras de utilizar nuestra voz y para diferentes situaciones. Por ejemplo, nuestro volumen de voz a veces lo utilizamos en una conversación, ¿no? Hay un volumen de voz más alta y a veces utilizamos para gritar. En ocasiones para hacer un susurro o guardar silencio, ¿no? De forma silenciosa también nosotros podemos hablar. Entonces, nuestra voz se va adecuando de acuerdo a la situación. Por ejemplo, si yo quiero hablar con una sola persona, utilizaré un volumen de voz de conversación. Es imposible que utilice una voz alta en una conversación de a dos. Si yo quiero dirigirme a un público mayor, entonces yo tendría que elevar la voz para que todos me puedan escuchar. Y a veces, cuando quiero de pronto que nadie escuche y solamente mi compañero o mi compañera o el que está a mi lado, simplemente utilizo una voz con volumen de susurro. De esta forma, nuestro volumen de voz se tiene que adecuar a la situación comunicativa, ¿no? Así que espero que esta parte les haya quedado claro. La entonación. La entonación es la acción y efecto de entonar. Existen, según los especialistas, 3 tonos. El tono normal, en el que les estoy hablando, el tono agudo y el tono grave. Si yo quisiera leer la definición del tono con un tono agudo, sería de esta forma: es la acción y efecto de entonar. Si yo quiero leer de forma grave, la lectura sería así: es la acción y efecto de entonar. En un tono normal, la lectura sería de esta forma: es la acción y efecto de entonar. El tono agudo, el tono normal y el tono grave. De esta forma, nosotros necesitamos variar nuestro tono al momento de realizar nuestra exposición. ¿Y por qué es importante?
porque el variar el tono de nuestra voz nos va a permitir que nuestros oyentes se conecten y sea mucho más llamativo nuestra exposición. De esta forma, vamos a evaluar en esta ocasión, de tal forma que el tono de tu voz lo puedas utilizar a veces de forma grave o agudo, porque necesito que tú transmitas emociones que caractericen personajes o produzcan efectos en el público, como el suspenso, el entretenimiento, entre otros. Es importante que el tono de tu voz sea bien variado, ¿ya? Muy bien. A continuación, el ritmo de tu voz. ¿Qué es el ritmo de la voz? El ritmo de la voz es el número de palabras por emisión de voz. Un ritmo normal es de 2 palabras por segundo. Algunos ritmos son rápidos y enérgicos, otros deliberados y lentos. Por ejemplo, si quisiéramos graficar, de estas formas se podría graficar la voz, digamos, el ritmo de voz normal, el ritmo de voz pausado y el ritmo de voz acelerado. Si, por ejemplo, en mi discurso yo quiero enunciar la tesis de mi discurso utilizando la voz normal o un ritmo de voz normal, sería de esta forma. Los protocolos al volver a casa son quitarnos el zapato antes de ingresar, desinfectar con alcohol la ropa exterior del cuerpo y lavarse el rostro. Si yo quisiera utilizar y dar mi discurso de una forma más intensa, entonces mi discurso sería así, ¿no? Con un ritmo de voz mucho más rápido, ¿no? Los protocolos al volver a casa son quitarnos el zapato antes de ingresar, desinfectar con alcohol la ropa exterior del cuerpo y lavarse el rostro. Con un ritmo de voz rápido. Y si yo quisiera utilizar el ritmo de voz pausado, mi discurso sería así. Los protocolos al volver a casa son quitarnos el zapato antes de ingresar a la casa, desinfectar con alcohol la ropa exterior del cuerpo y lavarse el rostro. Ahora, ustedes se preguntarán cuál de los ritmos de voz es el mejor. Entonces, yo tengo que decirles a ustedes, no se trata de cuál de los ritmos de voz es mejor. Se trata de que el ritmo de tu voz se adecua a una situación. Se adecua a tu propósito. Si tú quieres que tu público se conecte, sea más intenso, quieres tú convencer a tu público, entonces a veces necesitas acelerar tu voz. Y cuando empiezas a acelerar tu voz, entonces también tu público se empieza a conectar y empieza a sentir la misma emoción que tú estás sintiendo. Si tú quieres llevarles hacia una reflexión, entonces necesitas utilizar una voz pausada. Por ejemplo, ¿no? Tú quieres llevarles hacia la reflexión con respecto a los protocolos que deben seguir al volver a casa, ¿no? Entonces, tu ritmo de voz para que reflexionen sería de esta forma. Quítense los zapatos antes de ingresar. Desinfecten con alcohol la ropa exterior del cuerpo
y lávense el rostro, ¿no? Y lo que tú tienes que hacer al momento de presentar tu discurso es hacer esta combinación en el ritmo de tu voz. A veces tienes que decir las cosas de forma mucho más rápida y a veces tienes que hacer la pausa. Y en ocasiones de forma normal, para que tu público no se te desconecte, sino que tu discurso sea mucho más interesante. Y a veces tienes que acelerar tu voz, de esta forma tú vas haciendo que los oyentes se conecten y encuentren cierto suspenso, entretenimiento y entre otros, ¿no? Que tu voz a veces sea pausado, fluido, para transmitir diferentes emociones. De esta forma, quiero que ustedes hagan este ejercicio realizando la siguiente actividad. En esta semana tienes que realizar un discurso sobre los protocolos que debemos seguir al volver a casa, con el fin de evitar el contagio del coronavirus a tu familia o a la familia. Grábalo con una cámara que tengas a tu disposición, considerando el volumen, entonación y ritmo de tu voz, según lo que hemos aprendido en la sesión. Como evidencia de lo que has realizado la actividad, envía el video al email que se les enviará al WhatsApp del grupo de su aula. Yo he creado un correo a donde ustedes tienen que enviar para que en sus celulares no se les almacene tantos videos y de pronto ya no tenga espacio. Al igual que en mi celular también necesito tener espacio y liberar espacio y vamos a utilizar el correo electrónico. Ya les voy a explicar en el mensaje que voy a enviarles por el grupo de WhatsApp. La rúbrica de evaluación para esta semana son 3. El volumen de tu voz, la entonación y el ritmo de tu voz. Así que ya tienes ahí los criterios de evaluación, de tal forma que necesito que te pongas a trabajar. La fecha de entrega es el sábado 18 de abril del 2020, hasta las 11:59 de la noche. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao.